anestésicos locales. Les comenté hace un rato que los anestésicos locales son un grupo farmacológico, ¿no? Les comentaba eso. Los anestésicos locales, cuyos representantes más comunes son la lidocaína, la bupivacaína, son fármacos que tratan de bloquear el ingreso de sodio. Ustedes saben que recuerdan que para activar un potencial de acción para la conducción nerviosa es necesario, ¿qué cosa? Despolarizar la célula, ¿verdad? Es decir, normalmente la célula en reposo está polarizada en una carga negativa, bastante negativa, hasta los positivos, hasta los negativos. Está negativa y luego para activarse debe despolarizarse, o sea, pasar un cierto umbral, y para eso deben ingresar cargas positivas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ingresa? Pueden ingresar diferentes iones. En este caso lo que usamos para la condición nerviosa suele ser el sodio, ¿ya? Entonces, lo normal es que la fibra nerviosa se despolarice con el ingreso de sodio. Entonces, lo que hacen los anestésicos locales es bloquear el ingreso de sodio. Por eso bloquean canales de sodio. Existen canales de calcio también, pero no es el lugar principal donde actúan los anestésicos locales. Aquí se bloquean el ingreso de cargas positivas provenientes del sodio. ¿Está bien? Este proceso suele ser reversible, así que luego se retira el fármaco y luego nuevamente vuelve a haber conducción nerviosa. ¿Está bien? Entonces vemos en esta imagen cómo en una situación normal entre el sodio pasa a los canales. Pero aquí con letra B probablemente sea una bupivacaína. La bupivacaína normalmente está hidrolizada en el exterior, pero para atravesar la membrana fosfolipídica, ustedes saben que es lipídica, entonces debe quitarse un hidrogenión para deshidrolizarse, ¿verdad? Entonces atraviesa la membrana en su forma no hidrolizada. Y una vez que atraviesa la membrana, otra vez vuelve a hidrolizarse. Quiere decir que su forma activa, la forma activa de los fármacos locales, de los anestésicos locales, es cuando está hidrolizada. Se quitó su hidrógeno nada más un rato para atravesar la membrana, ¿no? La barrera, la membranita. Entonces, una vez que está hidrolizada, desde adentro de la membrana, bloquea el canal, bloquea los receptores de anestésicos locales y el sodio ya no puede entrar. Y de esta manera está bloqueando la despolarización. ¿Ok? Otra opción es que la hiperpolarice. Puede hiperpolarizar haciendo que la despolarización sea más difícil. Otra posibilidad incluso es que eleve el umbral de despolarización. O sea, se despolariza la célula, la fibra, pero no alcanza al umbral, así que no va a transmitir la conducción nerviosa. ¿Está bien? Listo. Entonces, por todos lados, creo que se entiende que el objetivo es que no entre sodio. Bueno, es lo que deben recordar, ¿no? Y de esa manera no se transmite el dolor. Existen diferentes moléculas, tipos de anestésicos locales, pero los más comunes son estos, o más que los comunes, las dos familias son bien parecidas. Todos tienen un núcleo aromático, ¿no es cierto? Un polo. Todos tienen un polo amina. Y la molécula se va a diferenciar de acuerdo a cuántas cadenas hidrocarbonadas tienen. Y respecto al tipo de enlace entre el núcleo aromático y la cadena amina. Y el núcleo amina. ¿Ok? Hay enlaces tipo éster y hay enlaces tipo amida. ¿Cierto? Enlaces tipo éster y enlaces tipo amida. En general, el enlace éster es un enlace un poquito más débil. Entre comillas, ¿ah? Porque no es que sean débiles o fuertes, sino va a depender de los mecanismos que requieren para separarse. Pero bueno, en general el éster es un poco más débil y la amida es un enlace, entre comillas, un poco más fuerte. Entonces, ¿qué características tienen?
Empecemos con los ésteres. Los ésteres, al ser moléculas cuyo enlace es débil, se hidrolizan con facilidad, se metabolizan con facilidad, se rompen con facilidad. Por lo tanto, son moléculas altamente inestables. ¿Y dónde se degradan? ¿Dónde se metabolizan? En el plasma, en la sangre. Se rompen con facilidad a través de pseudocolinesterasas. Pueden poner ese nombre. Pseudocolinesterasas, esterasas o esterasas plasmáticas, y ahí se rompen. Y el problema de que se rompan en la sangre, en el plasma, es que sus metabolitos se liberan en la misma sangre. Entonces, de ahí vienen sus efectos adversos. Tienen más reacciones anafilácticas, más reacciones adversas. Uno de esos metabolitos, derivados del P-aminobenzoico, de cadenas aminobenzoicas, se liberan en el plasma y de ahí vienen algunos de los efectos adversos que tienen, ¿ya? Por eso los ésteres ya no se suelen usar mucho hoy en día, al menos no en zonas, en inyecciones intravenosas o sistémicas. Se usan más para parches cutáneos, es decir, para que no tengan una circulación sanguínea. ¿Está bien? Porque en la sangre se metabolizan con mucha facilidad. El P-aminobenzoico, ¿no? Entre ellos la benzoilesconina. Benzoilesconina, un derivado parecido, un derivado de la cocaína. Sustancia parecida a la que le encontraron al Capi, ¿no? A nuestro Capi. Luego están las amidas. Las amidas son moléculas, ya les dije, con un enlace un poco más fuerte, por lo tanto son más estables. Y si son más estables, no se metabolizan en el plasma. Necesitan enzimas bastante potentes para degradarlas y por eso se metabolizan en el hígado. Al metabolizarse en el hígado los elimina y tienen menos efectos adversos, menos complicaciones. Por eso son las que se usan con más frecuencia hoy en día para anestesia que se infiltre, anestesia neuroaxial, incluso permite que se absorba. ¿Está bien? Listo. Entonces, ésteres inestables, metabolismo plasmático en la sangre, amidas estables, metabolismo hepático. Son las que se usan más hoy en día. Los anestésicos locales siguen una secuencia de pasos para generar su mecanismo de acción. Y vean que los efectos van a depender del tipo de fibra nerviosa que están bloqueando. Al inicio bloquean fibras tipo B, C, A delta y al último las fibras A alfa. Si ustedes recuerdan los tipos de fibras nerviosas, esto lo hemos conversado en clase de cirugía general, incluso en neurología también suelen verlo. Pero existen fibras tipo A, tipo B y tipo C. Eso es solo un recuerdo, una nubecita acá. Las tipo A pueden ser alfa, beta, gamma, delta, ¿cierto? Luego vienen las B y las C. Cuanto más A alfa es, tiene más mielina. Más mielina y va bajando su cantidad de mielina. Al punto que, ahí está, al punto que la tipo B ya tiene casi nada de mielina y la C suele ser una fibra amielínica. ¿Ok? Entonces, las primeras que se bloquean, o sea, al anestésico local le es más fácil bloquear aquellas fibras que tienen poca o no tienen mielina. Por eso las primeras fibras son la B, la C, la A delta. ¿Ok? Y luego se van bloqueando hacia arriba. La última en bloquearse, porque la más resistente, es la más mielínica, la tipo A alfa, que son de las motoneuronas, ¿no? No olviden que las tipo C son fibras simpáticas, por eso eran las que se activaban en el dolor sordo, en el dolor inespecífico de la apendicitis, ¿no? Listo, más alfa, más mielina, más gruesa. Ahí, ya está. Entonces, por eso las primeras fibras en bloquearse son las que no tienen mielina. Entonces, cuando se bloquean las fibras tipo B,
que tienen que ver con el tono simpático también. Lo primero que genera es vasodilatación. El bloqueo simpático genera vasodilatación, no se olviden. Y al haber vasodilatación periférica, la sangre va hacia las zonas periféricas y por eso aumenta la temperatura cutánea. Incluso empieza a quemar, una sensación de quemazón, lo que les dice lo que algunos le dicen como ardor. Me quema, me arde. ¿Por qué? Porque se vasodilata por efecto de bloqueo simpático, de fibras simpáticas. Si ustedes recuerdan, cuando han ido al dentista alguna vez, les pongo ese ejemplo, cuando han ido al dentista y quizá les han hecho una curación mayor o les han sacado la muela del juicio, ¿no? Una endodoncia, qué sé yo, el anestesiólogo les infiltra su anestesia, ¿verdad? A nivel de las raíces. ¿Y cuál es la primera sensación? Más allá de la hincada. Si se recuerdan, la primera sensación es una sensación de quemazón en la zona de la encía. No es dolor en sí, quema, arde. Y es lo mismo que le dicen sus pacientes cuando ustedes les infiltran anestesia para una sutura o para sacarles una uña encarnada, qué sé yo. Lo primero que le dicen, quema, me arde. Luego se bloquean fibras tipo C y A delta. Recuerdan, las A delta ya son fibras de sensibilidad. Entonces después baja la sensación de temperatura, de quemazón y bloquea el dolor. Minutos después, a los 5 minutos más o menos, ya no sienten dolor porque se bloquean las A delta y las A delta eran sensibilidad somática, ¿verdad? Luego se bloquean las A gamma y ya no sienten el tono muscular. Sienten que ya no pueden movilizar de repente bien no tienen una buena sensación de su tono a nivel de las mejillas o del alrededor de las encías si es que se ha infiltrado mucho, ¿no? Luego vienen las A beta, el bloqueo de las A beta, y ya no sienten tacto y presión. Incluso el dentista agarra su alicate, ¿no? Está traccionando con fuerza y ya no sienten. No solo ya no sienten dolor, sino ya ni siquiera se dan cuenta que está jalando, ¿verdad? Ese es otro tipo de sensación. Y lo último que se bloquea, ya muchos minutos después, es la A alfa de las motoneuronas. Por eso es lo último que pierde la motricidad. Entonces termina el procedimiento que duró 15-20 minutos. Les da sus recomendaciones, su dentista, se van a casa, ya pasó una hora, llegan a casa y llegan a casa y hola mamá, ¿no? Hola mamá, no pueden hablar. ¿Por qué no pueden hablar? No pueden mover ni la lengua de repente porque ya se bloqueó la motricidad. ¿Está bien? Listo. Entonces, lo primero que ocurre es vasodilatación, aumento de temperatura, luego se pierde el dolor, luego el tono, luego el tacto presión y al final la motricidad. Esa es la cronología de eventos del bloqueo por anestésicos locales. Ahora, lo que se va recuperando es nuevamente en ese orden. Por eso recuperan, primero les empieza a doler, pasan 2 horas, más o menos, 1 hora, 2 horas, ya les está doliendo. Por eso salen del dentista y están tomando un AINE, ¿no? Para evitar el dolor ya cuando la anestesia pase. Pero la pérdida de motricidad todavía dura bastantes horas más a veces. ¿Está bien? Entonces, si recuerdan ese ejemplo, van a poder fácilmente enumerar el orden de bloqueo. Y básicamente de recordar las fibras que se van bloqueando en ese orden. Ahora, recuerden que había 2 grupos, los ésteres y las amidas. ¿Qué ejemplos tenemos en cada uno de ellos? Los ésteres clásicos, la cocaína, la tetracaína. La cocaína fue el éster, de hecho, más antiguo, ¿no? Tetracaína, procaína, clorprocaína, benzocaína. ¿No es cierto? Incluso algunos de estos lo usan como parches dérmicos. La benzocaína lo usan en spray. De hecho, incluso muchos sprays que usan para el dolor de garganta, ¿no? Como la gingisona, algo así, tienen benzocaína. Algunos anestésicos que usan en el deporte para echar las articulaciones y zonas de golpe, zonas de dolor, también tienen benzocaína, entre otros. Procaína también a veces. Y bueno, cocaína algunos todavía lo usan, ¿no? Pero en general, el uso de los ésteres no es exclusivo, pero es un poco más tópico.
En cambio, las amidas sí se usan más para infiltraciones, para zonas neuroaxiales. En todo caso está la lidocaína, bupivacaína y todas las que se parecen, todas las vacaínas. Levobupivacaína, ropivacaína, mepivacaína, prilocaína. Miren que de todos se parecen, salvo la prilocaína, que tiene un nombre que a veces lo confunden con procaína. Tengan cuidado con esa confusión. Estas se usan más para infiltraciones, ¿cierto? Un poco más sistémico, entre comillas. Incluso la lidocaína lo usan para evitar ciertos broncoespasmos, para arritmias, etc. ¿No? Tiene otros usos. Esto es pregunta muy frecuente, a reconocer cuál de los siguientes es éster o cuál de los siguientes es amida. Hay que diferenciarlos. Y de estos, la lido y la bupi son los dos representantes más comunes. La lidocaína tiene un tiempo de duración aproximado de 60 minutos. ¿Ok? Mientras la bupi tiene un tiempo aproximado de 120 a 180 minutos, o sea, 2-3 horas. Si sacan un promedio, aproximadamente 150 minutos. En realidad, el tiempo de duración va a depender de muchos otros factores, ¿no? A veces dura más o menos. Pero está claro que la lidocaína tiene un tiempo de duración mucho más corto. Por eso es que para las cirugías un poco largas, cirugías mayores, suelen usar bupivacaína por su mayor tiempo de duración. Las dosis, más que las dosis, las concentraciones, las concentraciones a las que se usan, va a depender de dónde lo van a usar. Aquí tengan cuidado. Miren, ¿qué dice en lidocaína? Si lo van a usar en piel, al 1%, o sea, en infiltración cutánea me refiero. Pero si lo van a usar en zona neuroaxial, al 2%. Quiere decir para anestesia epidural, intradural, etc. ¿Por qué? ¿Por qué al 2% en zona neuroaxial? Porque en zona neuroaxial ustedes necesitaban, recuerdan, isodensos, isobáricos. ¿Y cuál es el lidocaína isodensa? Al 2%. Quiere decir que si ustedes quieren infiltrar en zonas cutáneas, en zonas periféricas, lidocaína, ese frasco al 2%, que usualmente es el que recetan y el que venden en la farmacia, lo diluyen. Lo tienen que diluir al 1%, con agüita destilada, con clorurito, etc. Pero lo diluyen al 1%, a la mitad. No necesitan usar al 2% en zonas periféricas, puede ser muy irritante. ¿Ya? No sé si han visto los dentistas, volviendo al ejemplo de los dentistas, usan sus cartuchos de lidocaína y alguna vez mírenlo, dice al 1% y ya viene preparado. Cuando suturen, por favor, diluyan al 50%. Va a ser menos incómodo para el paciente, van a tener mejores resultados probablemente. Y la bupivacaína, el común que venden es al 0.5. También es ideal reducirlo a la mitad para infiltrar. O sea, diluirlo, ¿no? Al 0.25%. El 0.5 neuroaxial era porque es isodenso con el líquido cefalorraquídeo también. Ahora, si bien son los más usados, los más conocidos, tampoco están libres de complicaciones. La bupivacaína es altamente cardiotóxico, sobre todo cuando se usa a concentraciones o dosis muy altas. Cardiotoxicidad. Es el más cardiotóxico de todos estos. Y una de las principales, genera bradicardias severas. Puede llevar a bradicardias severas y eso puede generar o complicar arritmias cardíacas. O sea, el paciente que ya viene con arritmia o con antecedente de bradicardias, hay que, si no evitar, por lo menos controlar el uso de bupivacaína. Mientras la lidocaína suele ser principalmente neurotóxica. La neurotóxica. Ahora, la neurotoxicidad y en general la toxicidad por anestésicos locales en general tiene 3 etapas. Eso sí sería bueno que lo sepan. Etapas de la toxicidad. Toxicidad. ¿No? 1, 2, 3. Lo voy a hacer bien sencillo. Sea cual fuere el anestésico local que usan y que está siendo tóxico para el paciente, en una primera etapa vienen los famosos prodromos. Voy a poner acá. Los prodromos.
¿Qué son? Los pródromos, o sea, las primeras señales, ¿no? El paciente empieza a perder sensaciones de sentidos, empieza a perder olor, sabor y empieza a escuchar soniditos y ve lucecitas. Entonces, suele haber escotomas, ¿no? Escotomas, puede haber lucecitas, etcétera. Tinnitus, escucha sonidos ahí en el oído. Puede haber pérdida del gusto o una alteración en el gusto. Dice, doctor, ustedes han infiltrado cantidad de lidocaína, doctor. Siento un sabor raro, ¿no? Como a metal, medio raro en la boca. No, le dices todo el trago que te has metido. Están suturando un borrachito. Ah, ya, doctor, debe ser eso. No le hacen caso. Doctor, te viendo lucecitas. Que te has tomado de la mala, dicen, ¿no? Se burlan a veces, nos burlamos a veces. Si no le hacen caso en ese momento, pasa a una siguiente etapa que es de excitación. Con C, ¿no? De excitación, en el cual el paciente empieza a tener fasciculaciones, agitación, se empieza a agitar, a aumentar su frecuencia respiratoria, a tener como taquicardia, fascicular los músculos, incluso hasta podría convulsionar, pero todo se activa. Ya, y de ahí, si avanza, viene una fase de depresión, en el cual hay sobre todo depresión cardíaca o depresión respiratoria. ¿Ya? Entonces ahí está el problema. La idea es reconocerlo en el momento de toxicidad. ¿Está bien? Listo.